Hola, ¿qué tal? Por aquí Patricia Valdés. Vamos a continuar con la parte 2 del tema 7 de elementos de diseño para intersecciones a nivel. Recordemos que en la clase pasada tocamos algunos de estos puntos, los que eran los elementos a tomar en cuenta en cualquier intersección a nivel. Hoy vamos a continuar, vamos a empezar con la parte de canales de giro a la izquierda. Como pueden observar aquí, estos canales de giros cumplen dos funciones básicas. La primera es aumentar la capacidad en la intersección, cuando estamos hablando de vialidad urbana, y la segunda es mejorar la seguridad de la misma, en la vialidad extraurbana. Cuando hablamos de aumentar la capacidad en la intersección, es evidentemente porque ampliamos la sección transversal y da posibilidad a que se almacene un mayor número de vehículos. En la parte de vialidad extraurbana habla de mejorar la seguridad de sí misma, o de la misma, debido a que sirven de refugio, y eso hace que los vehículos se puedan detener para realizar la maniobra de una manera evidentemente mucho más segura. Cuando los canales de giro, ¿verdad?, a la izquierda, representan un elemento de canalización de la intersección, porque esto permite separar este movimiento del resto de la corriente vehicular. Estos canales se diseñan utilizando como refugio la medianera, y en otras ocasiones se diseña con demarcación. En este caso estamos usando una medianera que puede tener un brocalito, pero se dan cuenta, ¿verdad? Hay varios tipos de canales de giro a la izquierda, como aquí lo mencionan. Por ejemplo, aquí tenemos uno de refugio sin canal para vehículos que giran a la izquierda. A pesar de que está protegido porque evidentemente él se está saliendo, aquí nada más tiene una transición de 15 a 25 metros, pero como tal no existe un canal de protección o de refugio. Por el contrario, en este que tenemos acá, tenemos un refugio con canal para vehículos que giran a la izquierda. Está el canal de refugio como tal y está la transición. Si se observa una diferencia entre ellos. Elementos de diseño en los canales de giro a la izquierda. Hay varios elementos que ustedes deben considerar. Esto es un refugio normal, pero hablando de un refugio normal, ¿verdad?, estamos hablando de que tiene un espacio de transición y una acumulación. Esta acumulación o espera es una longitud que también puede ser sustituida, ¿verdad?, por la longitud de desaceleración, por una longitud de ensanchamiento, por el ancho del canal o refugio y un tratamiento geométrico que se le va a dar a la isla central y a los canales adyacentes. Si se dan cuenta, esto es un refugio normal solo con transición y acumulación. Por el contrario, aquí tenemos un refugio con canal de desaceleración o deceleración para vías de alta velocidad y también tiene la parte de acumulación. Y esta que está aquí es un refugio con ensanchamiento. Esto sucede cuando ustedes vienen con una vía que trae un brocalito de divisoria o de medianera y ella necesita ganar espacio para aumentar la sección transversal para poder incorporar un canal en el medio. Entonces ella realiza el ensanchamiento de la divisoria y eso requiere una transición o requiere un espacio, al igual que la transición, porque evidentemente el vehículo se va a incorporar es en la parte de transición y luego la acumulación. No es necesario que en todas ocurran todas, depende de la condición de cada una. Ese caso es más o menos parecido al que sucede por la bomba de Palo Palito. Si ustedes vienen subiendo de Piedemonte por los próceres, ustedes ven que eso es un brocalito que viene de divisoria, una pequeña cerita, y a medida que ella se va acercando a la estación de servicio, que es cuando va a llegar a los retornos y todo eso, ella tiene un ensanchamiento. A eso se refiere ese tipo de situaciones. El canal de acumulación es el elemento más importante de todo el diseño y representa propiamente el área de refugio. El resto de los elementos sirven para garantizar el correcto funcionamiento de este. El canal de acumulación tiene como función permitir la acumulación, como su nombre lo dice, de vehículos que esperan el espaciamiento o paso del semáforo. O si no existe el semáforo, el tiempo suficiente para que puedan realizar la maniobra con seguridad. Su longitud depende de la cola de vehículos que se produzca, y tal longitud debe ser mayor o igual a la línea de vehículos que se produce en la hora pico. Para el canal de acumulación hay dos tipos de diseño que pueden utilizar. Depende, o sea, de estos gráficos van a depender básicamente de la situación que ustedes tengan.
La primera situación que se puede presentar es que sea una intersección semaforizada. Y si hay un semáforo, evidentemente vamos a utilizar entonces esta figura que está aquí, que es la 4.42, de la siguiente manera. Ustedes van a entrar por el eje de las Y con el volumen que gira, el volumen horario que gira. Entonces deben realizar un estudio, ¿verdad? Van a determinar primero cuál es el factor de la hora pico. Sabiendo ya cuál es el factor de la hora pico, van a saber a qué horario es la hora más conveniente para, digamos, realizar el estudio. Y aparte de eso, tienen que hacer un estudio que no solamente va a ser un estudio normal donde van a contabilizar vehículos, sino que tiene que ser especializado porque van a ser los vehículos que giran, que es lo que les interesa primeramente, y segundo, que también tiene que ser discreción entre los vehículos y los vehículos pesados. O sea, deben contabilizar de manera independiente los vehículos pesados de los vehículos normales o el vehículo de diseño que tenga la vía. Esto buscando que ustedes van a entrar primero con el volumen que gira, que ahí es la sumatoria evidentemente de todo, de forma horizontal hasta que van a cortar la longitud del ciclo en segundos del semáforo, por eso es para una intersección semaforizada. Donde corten, van a bajar de manera vertical hasta el porcentaje de camiones y buses que giran y posteriormente de manera horizontal van a llegar hasta la longitud requerida de acumulación. Esta longitud requerida de acumulación tiene dos escalas. Una es la mínima, lo mínimo que se requiere, y la otra es la deseable. Evidentemente la mínima siempre va a ser mucho menor que la deseable. Porque se supone que la deseable da mucha más comodidad. Por otra parte, si lo que tienen es una intersección que no está semaforizada, van a utilizar esta que está por aquí. Igual para giros a la izquierda. ¿Con qué van a entrar? Van a medir igual el volumen que gira, pero adicionalmente van a medir el volumen en el sentido opuesto. Es decir, que van a realizar un estudio de volumen horario para esa vía en ambos sentidos. Y teniendo esos dos volúmenes, donde ellos intersecten, les va a dar la curva de la longitud requerida. Si no cae sobre la línea específicamente, sino entre dos valores, ustedes traten de tomar la superior, ¿verdad? O también pueden realizar una línea de interpolación, eso no es inconveniente, pero nunca irse por debajo. El canal de desaceleración es también llamado canal de cambio de velocidad y está relacionado más que todo con la distancia de frenado. En vías de clasificación expresa, el canal de giro a la izquierda cumple una función combinada de refugio y de canal de cambio de velocidad. Entonces, para esta tablita, ustedes van a entrar de la siguiente manera. Tienen una velocidad de proyecto, ¿verdad? Y tienen una velocidad de proyecto en el enlace, ¿sí? Ustedes van haciendo una desaceleración y va a pasar algo. Ustedes vienen de una vía principal, se van a conectar a otra vía secundaria, hay un enlace que los está conectando y cuando ustedes lleguen al enlace van a llegar a otra velocidad. Entonces, ¿qué datos necesitan? La velocidad de proyecto de la vía principal que vienen, que se supone que es una velocidad de proyecto mayor a 50 km por hora porque es una velocidad de una vía primaria y principal. Lo segundo que van a requerir es la situación de lo que esté pasando en la velocidad de proyecto en el enlace. Es decir, que cuando ustedes lleguen al enlace, ¿qué va a pasar? Hay una condición de parada, es decir, ustedes se deben detener y esperar a ver en qué momento pueden pasar, o tienen una velocidad mucho menor, o por el contrario incluso puede tener una velocidad alta, no mayor, porque evidentemente es un canal de desaceleración y la idea no es que ustedes aumenten la velocidad, sino que la disminuyan. Por eso aquí llega hasta 80, porque se supone que a lo mejor vienen en 110 km por hora y se van a incorporar una vía secundaria, una vía un poco más lenta. Y aquí, bueno, técnicamente él también delimita que dependiendo también de la velocidad, ustedes van a tener un radio mínimo de curva en metros, por lo que también deben verificar esta condición. Para 80 km por hora, con una velocidad que va a cambiar a 30 km por hora, ¿verdad? Necesitan una longitud total de transición de 120 metros, una longitud total, incluyendo la transición. 120 metros, fíjense que la transición es de 69 metros, pudieran hacer 70 metros y los otros 50 le quedan de canal para poder
a hacer el canal de acumulación o desaceleración. También tienen esta tablita por acá, ¿verdad? Que es simplemente la velocidad de proyecto. Bueno, creo que es la misma tablita arriba, pero creo que está cortada. Tenemos este por acá que es canales de desaceleración y de aceleración, donde de igual forma entran con velocidad de proyecto. Aquí la diferencia está en que la pendiente sea ascendente o descendente y qué porcentaje de ascendencia o descendencia tiene para los canales de aceleración, y para los canales de desaceleración es mucho más sencilla porque solamente tiene 4 opciones, pero igual de ascendencia y descendencia de acuerdo al porcentaje de la pendiente. Fíjense que para la aceleración no solamente importa la velocidad de proyecto que ustedes traen, sino también importa la velocidad de el enlace, a qué velocidad ustedes se van a conectar. Como hasta ahora esto ha sido chino, vamos a verlo con un dibujito. Ustedes tienen una longitud total de su canal de giro a la izquierda o canal de desaceleración y van a tener longitud total, longitud de transición, la longitud de desaceleración y la longitud de acumulación. Entonces, para que se den una idea, esto es lo que ustedes van a sacar de las tablas anteriores. Esto, para que se hagan una idea, esto es un canal de aceleración como tal. Tienen una velocidad, esta es la calzada de destino y este es el ramal de entrada o de enlace. Vienen con una velocidad y esta longitud total y longitud de transición es para poder incorporarse a la calzada de destino. Es un poquito distinta, si se dan cuenta aquí se están incorporando, aquí se están desincorporando. Aquí tienen una longitud de transición, una longitud de aceleración para que frenen y puedan llegar a detenerse o a lograr la velocidad que ustedes requieran para realizar la maniobra que necesiten. Esta tablita 6.1 se va a utilizar, está un poquito más clara, la longitud mínima del carril de aceleración. Aquí ya no considera, digamos, pendientes. Si ustedes tienen una pendiente, obviamente se va a la tabla que le mostré hace 2 diapositivas. Pero si usted no tiene una pendiente o la pendiente no es considerable, pues usted puede irse básicamente a esta tablita. Si la calzada de destino es una vía primaria, usted va a utilizar esta primera tabla, donde las distancias son mucho mayores, porque evidentemente necesita más espacio para acelerar para poder incorporarse. Cuando hablamos de una vía primaria estamos asumiendo que son velocidades mucho más altas, entonces por consecuencia ella necesita también tiene un mayor volumen de vehículos y va a requerir un mayor espacio para poder realizar la maniobra. Si la vía que va a ser de destino es secundaria, usted va a utilizar la segunda tabla y seguimos con los mismos condicionantes. La velocidad específica en la calzada de destino o inmediatamente anterior al inicio del carril de aceleración y la velocidad específica del ramal de entrada. De igual forma, la condición de pare o la velocidad que incluya y la longitud total del carril más la longitud de transición. Cabe destacar que la longitud total del carril siempre va a incluir la longitud de la transición, a menos que se indique lo contrario. Por este lado, ¿verdad? Tenemos también un ejemplo. Fíjense que los canales de aceleración y desaceleración se combinan muchísimo porque de acuerdo, y puede ser un giro a la izquierda, un giro a la derecha, no importa, porque de acuerdo evidentemente a la situación se va a convertir en una cosa o la otra. Por eso es que ya aquí no estoy hablando tanto de giro a la izquierda o a la derecha o de canal de aceleración y desaceleración, porque al final la maniobra es básicamente lo mismo. Lo que va a cambiar es los elementos y esos elementos igual van relacionados entre sí. Entonces ustedes pueden realizar cuando generan un canal de estos dos tipos de canales, o de tipo directo donde la longitud es la longitud total, es decir, él entró y salió y listo, situación que ocurre por ejemplo en la parada del judo, ¿verdad? Que un poquito antes cuando se van a meter donde está paralelo para el ramiral y todas esas situaciones, él hace la transición y si un vehículo, un bus se para por aquí o queda un poco salido para el enlace, automáticamente entorpece la vía que va recta. Y en el tipo paralelo es cuando se genera una comodidad, un canal donde tiene la transición y el espacio para realizar toda la maniobra y no va a entorpecer
en el tránsito cotidiano o normal. Esto más o menos es lo que pasa en la Vía de las Américas. Claro, ahí se confunde parada con también, hacen continuación entre parada y canal de desaceleración y refugio y canal de cruce a la derecha y todo ese tipo de cosas. Pero frente al terminal más o menos pasa esa situación en la Monseñor Chacón. Ustedes han visto que aquí se puede armar una cola para cruzar, por ejemplo, por la estación de gasolina, que siempre y cuando no se salga hacia la Avenida de las Américas, no va a entorpecer el libre funcionamiento de esta vía. Y la longitud mínima para un carril de desaceleración, aquí está mucho más bonita, pero es básicamente lo mismo. Velocidad específica del ramal de salida, desde la condición de pare hasta 80 km por hora. La velocidad específica del canal inmediatamente anterior a iniciar el canal de desaceleración. Y la longitud total, incluyendo la transición. Formas de transición de refugio. Se entiende por transición, ¿verdad?, a la longitud de refugio con ancho variable. Es decir, este pedacito que está aquí, longitud de refugio con ancho variable, donde la isla reduce su ancho para generar un canal de espera en forma de refugio. Debe tener una forma y longitud que se adapte a los vehículos que ingresan al refugio. Y sus formas pueden ser, ya las vamos a mencionar un poquito, a nombrar, pero para que entendamos un poquito aquí la situación, tenemos lo siguiente. Mira, aquí tenemos una vía que tiene dos canales, donde tiene un canal de giro a la izquierda y un canal de giro a la derecha. En el canal de giro a la izquierda ustedes van a observar un A, que es un ancho de canal. Tienen un espacio de transición de X1 con X2. Tienen un espacio de X2 con Y2. Y aquí, cuando termina Y2, va a empezar, digamos, la acumulación del canal. La longitud de transición completa va desde el momento en que inicia X1 hasta que finaliza la transición completa, que está en este punto. Y ya ahí queda es la longitud de acumulación de la cola como tal. Y en el canal de derecha pasa exactamente lo mismo. Ustedes tienen una longitud de transición completa aquí, si la pueden observar, y después, bueno, el espacio que ella requiere para realizar la maniobra a la derecha. Entonces hablábamos de varias formas, aquí tenemos algunas. Esta es la más común, que es la de círculos simétricos revertidos, ¿verdad? Fíjense que aquí tenemos una longitud de transición LT, por aquí se menciona TC y CT, si se acuerdan un poquito de eso en topografía, tangente curva, curva tangente. Son círculos que son simétricos porque este es igual a este, pero están de manera revertida. ¿Cómo se calcula? Bueno, la longitud de transición va a ser sencillo, va a ser A por N. Ustedes por allá en vías 1 vieron, no sé si se acuerdan de un tal A por P por N. La diferencia es que aquí ya no nos interesa el peralte porque no estamos, digamos, bombeando absolutamente nada. Aquí lo que nos interesa simplemente es llevar el canal ese ancho de una manera cómoda para que el vehículo se adapte sin ningún problema. Entonces, la longitud de transición va a ser A por N. ¿Quién es N? N va a ser la velocidad en kilómetros por hora al cuadrado en 350 y en ningún caso N puede ser menor a 10, es decir, que tiene que ser mayor o igual a 10. Profe, me dio 8, perfecto, utilice 10. Profe, me dio 25, utilice 25. Entonces, en ningún caso, la única condicionante es que no puede utilizar algo que sea menor a 10. Una vez que usted tenga la longitud de transición, la va a dividir entre 2. Y fíjese que al dividirla entre 2, le va a dar dos valores llamados S, que va a ser simplemente la longitud de transición media. Y en ese punto S es donde cambia y usted va a revertir esos círculos simétricos. Al momento de replantear, de llevar a campo eso, usted va a utilizar un replanteo XY, un replanteo de coordenadas rectangulares, donde va a replantear X, que va a ser a qué distancia usted va a tomar, ¿verdad? Y Y va a variar entre estas dos fórmulas de acuerdo a qué. Bueno, si usted está en la primera curva, que es decir, X1 es menor a S, ¿verdad? A S medio, pues usted va a utilizar la primera ecuación, que va a ser esta, y igual a r menos la raíz cuadrada de r cuadrado menos x al cuadrado. Y r lo va a sacar de esta formulita. Si por el contrario, el x que usted está utilizando está después del LT medio, usted va a utilizar la segunda ecuación, que es esta que está aquí. Y simplemente va a ser una tablita de XY.
de replanteo como usted aprendió básicamente en topografía 2. Esa se las explico porque es la más común, es la más fácil y es la que más se utiliza. Hay otros tipos de arcos, pero este siempre es el que más se utiliza en campo. Para que terminemos con los demás elementos que nos tocan, ¿verdad? Tenemos canales de giro a la derecha, que ellos permiten ejecución de giros de forma independiente, a la derecha, independiente de los movimientos rectos. Y separan las áreas de conflicto. Esto ya lo habíamos mencionado por allá en el tema 6, cuando hablábamos de los puntos básicos de diseño, los principios básicos. Esto va a permitir que se mejore la capacidad y la seguridad en la intersección. Y bueno, es recomendable diseñarlo solo en vías de jerarquía arterial o expresa, o sea, canales de giro a la derecha los requieren vías que tengan un alto volumen y que tengan altas velocidades. No cualquier, por ejemplo, no van a construir en el centro, bajando por la 2, un canal de giro a la derecha porque no lo van a justificar. Los canales de incorporación en maniobras de giro. En la medida que una vía opere a mayor velocidad, mayor va a ser la dificultad para que los vehículos provenientes de vías transversales puedan incorporarse a la misma. Por eso, en vías de alta velocidad de más de 60 km por hora, que no estén controladas por semáforo, se deben utilizar canales que se faciliten o que faciliten dicha incorporación. Estamos hablando un ejemplo de esos canales de incorporación para maniobras de giro. Estamos hablando, por decir algo, ustedes se ubican en la Cuesta del Ciego, cuando viene bajando la parte de lo que es justamente, vienen de la Andrés Bello, pasan el colegio de abogados y bajan por esa vía principal, que es justamente la Cuesta del Ciego, y cuando llegan a la parte que se conecta con las 5 Águilas Blancas, ahí hay un canal de incorporación. Y este canal de incorporación se utiliza porque si la persona viniera bajando directamente de Campo Claro y no existiera esa protección, para que ellos se incorporen, pasarían muchísimos accidentes. A pesar de que no tengan un volumen muy alto de tránsito, sí llevan velocidades muy altas. Por eso debe sopesarse y siempre es la importancia de la jerarquía vial que se maneje. Facilidades para el transporte público. No es un elemento realmente de las intersecciones viales, pero sí algunas de las facilidades requeridas para su operación pueden afectar las condiciones de operación del tránsito e incluso formar parte de la geometría de la intersección. Eso es más que suficiente porque evidentemente si usted no diseña una parada de bus y el autobús tiene que entorpecer, o sea, se va a detener a recoger pasajeros, eso va a entorpecer enormemente la velocidad, la calidad de servicio, la capacidad vial, todos los elementos de la intersección y de la vía que ustedes están realizando. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, o sea, una pequeña explicación que les voy a dar de cómo se diseña una parada de autobuses, porque es una de las partes del proyecto de vialidad urbana. Se van a dar cuenta lo sencillo que es realizarla. Miren, la parada de autobús forma o está compuesta por una longitud L y una longitud D. Esa longitud L va a ser la sumatoria de los elementos A, B y C, donde A es una, digamos, transición de salida de la parada, C es la transición de entrada del autobús a la parada, B es donde se va a almacenar el autobús cómodamente, ¿ok? Y estas tres que van a dar L van a ir también relacionadas con D, que va a ser el ancho de ese canal donde se va a proteger el vehículo. ¿Cómo vamos a hallar esas 4 letras, esas 4 variables? Es muy sencillo, utilizando esta tabla 4.10. La tabla 4.10 depende de, nos va a dar la longitud de los elementos de una parada de autobuses en metros y depende de la jerarquía vial, es decir, si la vía es expresa, arterial o colectora, de la cantidad de buses por hora, 30, 60 y 60, eso quiere decir que ustedes deben realizar un estudio donde van a contar el número de buses en la hora pico. Generalmente cuando se tiene la duda, lo que uno realiza o hace es que hace conteos de 15 minutos, por decir algo, desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, realiza todos los conteos y luego organiza la planilla y dice, bueno, entre estas cuatro espacios seguidos estuvo la mayor cantidad de buses. Ese debe ser mi cantidad de buses horario, más alta durante la hora pico.
Y los puestos de buses, los puestos por bus, depende del tipo de bus que ustedes generalmente observen. Los Yutong son autobuses obviamente mucho más grandes que, por decir algo, los autobuses de la Vuelta del Lola. Entonces ustedes deben organizar y más o menos al ir contabilizando también ir viendo cuál es el tipo, la composición que tienen esos autobuses, la composición de tráfico. Esto va a ser, hay una disyuntiva en Venezuela por lo siguiente. En muchos países está el pensamiento, correctamente dicho, que si usted tiene o maneja un volumen de 50 autobuses por hora y de esos 50 autobuses 5 son de 50 puestos y los otros 45 son de 25 puestos, usted igual va a diseñar para 50 puestos porque evidentemente ellos en algún momento se van a estacionar y si usted no le coloca una cantidad cómoda para que ellos realicen la maniobra, van a obstaculizar el tránsito y van a afectar y usted no sabe en qué momento va a ser, porque puede que el autobús cuando ustedes contabilizaron no pasaba la hora pico, pero por cosas del destino, por cosas que se escapan de sus manos y por cosas de que uno no está diseñando una parada de autobús generalmente para 5 años, sino que se genera para 20 o 30 años, mientras tenga la duración de la vía, pues quizás hasta más, pues usted no puede, digamos, enfocarse en una solución temporal. Pero en Venezuela, por el contrario, dicen, bueno, sabe, o sea, no vamos a gastar más dinero simplemente por justificar 5 autobuses en una hora, 3 autobuses en una hora, un autobús en una hora. Ya ahí queda criterio de su jefe, para quien usted esté diseñando y en el país que lo esté haciendo. Mi recomendación como profesional es que usted siempre considere el peor del caso, que es si tiene un bus que se para, pues ese bus necesita su espacio. Entonces, evidentemente, diseñaría yo para 50 puestos, pero ya tienen que usted tomar la decisión de acuerdo al tipo de vía y a la composición del tránsito, del tráfico que ustedes estén manejando. Bueno, sin más preámbulos, usted entra con la vía que corresponde, vamos a poner una arterial, tiene 50 buses por hora y hay 3 buses que son de 50, me voy por acá. A vale 15, B vale 24, C vale 21 y D, que es el ancho del canal, vale 3.3 metros. Usted sustituye estos valores A, B, C y D a escala, aparte de eso los acota, y lo único que le faltaría sería N1R1, N2R2. N1 y N2 son las pendientes que van a tener esas transiciones. Esas pendientes, N1 va a ser D entre C, N2 va a ser D entre A. R1 va a ser el radio que va a tener esta pequeña curva de replanteo y R2 esta. Ha estado mal, pero bueno, este es R1 que es igual a esta fórmula y R2 va a ser igual a esta fórmula. Si se dan cuenta, R1 y R2 tienen la misma fórmula y la única diferencia que tienen es que R1 va en función de C y R2 va en función de A, porque evidentemente es la cuña que tiene asociado estos valores para salida y para entrada a la parada. Entonces, es muy sencillo, ustedes simplemente hacen la cera, realizan las acotaciones, hallan estos valores, los acotan y ya tienen una estación de parada de autobuses completamente diseñada. Por último, pero no menos importante, están las facilidades para los minusválidos. Casi la totalidad de los usuarios poseen condiciones aceptables para desplazarse por las vías públicas, pero algunos elementos viales requieren adaptaciones para que un servicio como lo es la vialidad no se convierta en un obstáculo para la minoría con impedimentos físicos. Entonces, estos usuarios pueden ser peatones y pueden ser conductores. Las intersecciones representan siempre el área más crítica para un minusválido, debido a la mayor concentración de vehículos y de personas que están, aparte de eso, en teoría buscando cruzar y realizar cómodamente las maniobras. ¿Cuáles son los elementos que dan facilidades a los minusválidos? Primeramente es una rampa que debe ser mínimo de 1,20 m de ancho y que debe tener un pavimento antirresbalante y de un color contrastante al de la acera. Otra cosa importante que debe tener esa intersección es un botón donde ellos puedan accionar el semáforo. Un botón que esté en color contrastante, es decir, que si el poste del semáforo lo que sube es amarillo, pues ese botón tendrá una cajita con otro color que generalmente viene de color azul
con identificador blanco para que ellos sepan que pueden utilizarlo para accionar el semáforo de paso peatonal, y evidentemente ese semáforo va a afectar el semáforo de la vialidad. Ese semáforo no debería estar ubicado a una distancia distinta a 1 metro, ya que debería ser posiblemente tocado o accionado por una persona que se encuentra en silla de ruedas o un niño que tenga la capacidad de cruzar, y por ende va a medir más o menos un poco más de 1 metro o cercano a eso. Debe haber un ancho mínimo en la abertura, porque ¿qué ocurre muchas veces? Que sí, hacen la rampa, pero hay una acera atravesada, un brocalito, una divisoria, una medianera. Igual queda en la misma la persona. Entonces, el ancho mínimo de abertura, que debe ser de 1,20 m, y para que la silla de ruedas esté protegida más el volumen peatonal de las personas que están cruzando por esa vía, debe tener un ancho, esa medianera, de al menos 1,80 m. Fíjense que yo estoy hablando de medidas mínimas. Mínimo de rampa, 1,20 m. Mínimo del ancho de la abertura de la medianera, 1,20 m. Mínimo de la medianera, 1,80 m. Esto porque al final todo va a depender de el volumen peatonal que usted maneje. Así como usted contabiliza los vehículos, también contabiliza el volumen peatonal. No van a comparar, por ejemplo, la intersección del semáforo de las Américas, donde está el McDonald's, con el, por decir algo, el cruce que existe en el Judo, donde está Tony's Bike. No lo van a comparar tampoco con un cruce en Caracas, en una avenida que sea altamente concurrida, o en Nueva York, en la Times Square, que cruzan, no sé, 100 personas por minuto. Entonces, eso va a hacer que las medidas en unos casos sean mucho más grandes que otros, pero en ningún caso, si ustedes están dando facilidades a personas minusválidas, pueden ser menores a estas distancias. Por último, en los semáforos de paso peatonal debería haber una señal sonora para cruce de vía principal. Entonces estas señales sonoras es porque, bueno, evidentemente la persona puede que esté discapacitada solamente en movilidad. Sin embargo, hay personas que por lo menos no poseen la vista, no pueden ver, y los sonidos son los que les ayudan a ellos a saber que pueden realizar el movimiento de cruce. El tiempo en verde general de este tipo de cruces va en función de la velocidad de recorrido, que debería ser de 0,5 metros por segundo, porque evidentemente son personas que van un poco más lento. Esta es una intersección perfecta, como debería verse, ¿verdad? Donde tienen sus medianeras que se abren, donde las medianeras no están afectando para nada lo que son la abertura o el pasillo para los cruces de las personas. Tienen todo su enlace de giro a la derecha y giro a la izquierda. Esos enlaces vienen con unas isletas que permiten la rampa para silla de ruedas, tanto de bajada como subida, y un pequeño pasillo para que la silla de ruedas pueda realizar la maniobra sobre la isla y poder estar descansando. Eso todo requiere unos radios mínimos, que bueno, eso sí, lo que ustedes habíamos visto ya en las curvas, y que el radio, dependiendo si la curva era de transición, si era curva compuesta simétrica o una curva circular simple, pues dependía obviamente de ese radio. Y los pasos de peatones. Aquí, como pueden observar, esto bueno, es una intersección canalizada con todas las adaptaciones para el tránsito de personas minusválidas. Piensen un poquito a ver en Mérida, donde han visto algo más o menos así. Bueno, muchachos, con esto terminamos el tema 7. Cualquier duda la podemos chequear, o se las puedo atender por el grupo de Telegram. Estoy a su completa disposición y nos vemos en una próxima clase.